En la vida hay muchas etapas. La pregunta es si las estamos aprovechando. El día de hoy Luis nos va a compartir 3 principios para saber cómo aprovechar cada etapa. Acompáñennos. Hola, vamos a leer el día de hoy 3 analogías que Jesús nos dejó, y de esas analogías vamos a tomar una reflexión precisamente sobre el tema que hablaba mi esposa. 3 principios para que podamos aprovechar al máximo las etapas de la vida. La primera analogía la tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 1 al 3. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Aquí vemos estas personas que neciamente se estaban oponiendo al Señor Jesús, y él hace referencia a la incapacidad de ellos de discernir el tiempo en el que estaban viviendo. Finalmente se estaba cumpliendo delante de sus ojos las grandes profecías del Antiguo Testamento. Estaban viviendo la etapa gloriosa de la visitación del Hijo de Dios a la tierra, el Creador haciéndose hombre, viviendo entre nosotros, poniendo su tabernáculo, como dice, su tienda de campaña entre nosotros. Era glorioso y no lo podían ver. Entonces esto me lleva al primer principio que podemos aplicar, y es el principio, los 3 van a ser con la letra A, y el primero es analiza. Analiza la etapa en la que estás viviendo, porque cada etapa trae sus grandes bendiciones y oportunidades. Cuando hablamos de analizar nuestra vida para darnos cuenta en qué etapa estamos viviendo, yo podría destacar algunas áreas que es importante ver. La primera es en el área, digamos, personal o natural, y tiene que ver, pues, básicamente con nuestra edad, ¿no? En el desarrollo humano, lo podemos ver en la psicología, en la Biblia, pues hay etapas del desarrollo, ¿no? Infancia, niñez, juventud, adultez, madurez, vejez, ancianidad. Entonces, lo primero es, pues, en qué etapa, digamos, del aspecto natural te encuentras tú, y dentro de eso puedes también pensar desde el punto de vista, digamos, laboral o profesional, en qué tiempo estás viviendo. Estás viviendo en un tiempo, a lo mejor eres joven y estás viviendo en un tiempo donde es tu tiempo de preparación, o laboralmente estás, digamos, en plena actividad laboral, o a lo mejor ya eres una persona retirada. En fin, no quiero pasar mucho más tiempo, pero lo primero es analizar mi etapa desde el punto de vista personal, natural. Número 2, y aquí a lo mejor tú nos puedes dar más luz al respecto, es familiarmente en qué etapa te encuentras, ¿no? Yo sé que las familias tienen diferentes etapas también de desarrollo y van cambiando. No sé si nos quieras dar un poquito más de luz brevemente acerca de esto. Bueno, evidentemente una de las etapas es cuando nos decidimos casar y formar una familia. Realmente es un gran cambio porque traemos un bagaje de nuestra familia anterior y empieza algo nuevo que entre 2 se construye. De ahí viene la llegada de los niños o de los hijos. Si es que hay, ¿verdad? Si es que hay. Después esos hijos se convierten en adolescentes, lo cual marca una etapa muy, muy importante de mucha transición y mucha turbulencia. De ahí, los hijos empiezan a hacerse adultos hasta que ellos mismos deciden tomar su decisión de hacer su propia familia, y viene el famoso nido vacío, que es otra etapa de transición, y todas ellas, todas tienen sus oportunidades. Después viene evidentemente la etapa donde nos hacemos
grandes, nos hacemos ancianos. Y es Los increíble, nietos, tal vez, ¿no? sí, cuando te conviertes en abuelo. Entonces, cada etapa es hermosa. Claro, dicen que las dos más terribles, en cuestión de los que tienen hijos, es los terribles 2 años y la adolescencia, ¿no? Las más retantes. Pero, y dentro de esto también hay, a lo mejor hay una situación de separación, hay una situación de ser padre o madre soltero, a lo mejor hay una situación de divorcio, de viudez, ¿no? Entonces, y dentro de esto, pues es ubicar, bueno, ¿en qué etapa estoy como familia? ¿Soy una persona soltera que vive sola o vivo con mis padres? ¿Tengo hijos pequeños o soy una mujer sola? No sé, identificar esa etapa. Estas dos, pues es sencillo hacerlo, ¿no? Donde a lo mejor se puede poner un poco más difícil es identificar, número 3, o analizar acerca de mi etapa espiritual, en mi desarrollo espiritual. El apóstol Juan nos habla en su primera carta de 3 grandes, digamos, edades espirituales, que es los hijitos, los jóvenes y los padres espirituales. Entonces, y dentro también de nuestro desarrollo espiritual, que tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios y que tiene que ver también con nuestra función dentro de la obra de Dios, muchos tenemos un llamado para servir al Señor. Bueno, todos tenemos un llamado para servirle, pero hay algunas personas que tienen un llamado especial a una labor especial, ¿no? Como vemos en la Biblia muchos de los personajes. También hay que identificar, por ejemplo, ahí que una cosa era cuando Dios llamaba a las personas y otra cosa era cuando Dios les enviaba. Siempre había un llamado, luego había un tiempo de preparación y prueba para finalmente catapultarlos hacia su llamado. Entonces hay que identificar cuál es mi edad espiritual. La edad espiritual que tengo corresponde con el número de años que tengo de conocer al Señor. A lo mejor me doy cuenta que debería yo tener una edad más madura y también en dónde estoy en relación a mi llamado, ¿no? A lo mejor estoy en un tiempo de preparación donde tengo que ser fiel en las cosas y a lo mejor no es exactamente lo que yo quería, pero es una preparación. Ahí a veces podemos sabotearnos y prolongar la situación porque a veces hay personas que reciben un llamado y se van y se lanzan y no esperan ese tiempo de prueba. El apóstol Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiara el evangelio, ¿no? Entonces viene este análisis también de las etapas espirituales. Y finalmente tenemos el análisis de en qué etapa estamos viviendo bíblicamente, que es también muy importante ubicarnos en los tiempos bíblicos en los que estamos viviendo. Y a mí me gustaría compartirles un pequeño, digamos, esquema de los tiempos que podemos ver en la Biblia. Dios es un Dios de la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, en esta línea continua de la eternidad, nosotros estamos en un pequeño espacio que es un tiempo que, digamos, empezó desde Adán y terminará cuando el Señor Jesús venga. Este tiempo, en el griego aion, que sería una era, estamos en una era donde el hombre en general decidió actuar separado o independiente de Dios. A esta temporada que estamos viviendo en la gran eternidad de Dios se le conoce en la Biblia o se traduce como este siglo o el presente siglo malo o este mundo, ¿no? Entonces, cuando escuchamos ese tipo de referencias está haciendo mención de la era en la que estamos viviendo, que repito se caracteriza porque el hombre se separó de su creador. Bueno, dentro de esta era que terminará cuando el Señor venga, podemos identificar 3 grandes, digamos, periodos en los cuales Dios siempre se ha extendido a querer relacionarse con ese hombre que le dio la espalda. La primera gran etapa, y por cierto, cada una de estas 3 grandes etapas más o menos tiene una duración de 2000 años,
En la primera gran etapa vemos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que decidieron dejar esa poligamia que había, adoración de varios dioses. Politeísta. Perdón, politeísmo, dije poligamia. Bueno, también eran polígamos, pero gracias, mi amor. Ese politeísmo que había, adorando a varios dioses, y seguir al único Dios verdadero, caminando con Dios, y muchas veces Dios a estos hombres y mujeres les dio promesas. Y entonces, digamos, la manera en que ellos fueron aprobados por Dios fue que ellos le creyeron a Dios en cuanto a sus promesas y se mantuvieron fieles y creyéndole a Él. Después viene otra gran etapa donde el Señor establece un pueblo, el pueblo judío, que es el pueblo de la ley. Entonces Dios da una serie de leyes de orden civil, de orden religioso, de orden moral, para que rigieran la vida de ese pueblo. La primera etapa la encontramos en el libro de Génesis, la segunda etapa la encontramos desde el libro de Éxodo hasta Malaquías, y viene entonces la tercera etapa. Esa tercera etapa es lo que la Biblia se conoce como los últimos tiempos. Entonces, los últimos tiempos empezaron hace 1980 y tantos años. Y esa tercera y final etapa es cuando Jesús viene, Él absorbe el castigo de nuestros pecados. La etapa anterior de la ley tenía la función de mostrarle al hombre su maldad, su perversión, su pecado, sus errores, y demostrarle al hombre que sería necesario hacer un sacrificio. Era para prepararnos, para que entendiéramos lo que Jesús haría en la culminación de los tiempos. Entonces viene Jesús, Él absorbe el pecado de esa humanidad que decidió separarse de Dios y abre completamente el camino al Padre. Entonces, desde que Cristo vino, y lo podemos ver, todo el Nuevo Testamento es la descripción de esa nueva etapa en la cual estamos viviendo hoy. Y yo veo, por lo que dice la Escritura, por lo que Jesús enseñó, que estamos como en las últimas digamos, tiempos de esos últimos tiempos. Entonces, el reloj como que ya va a llegar al final de esta era de 6,000 años y vamos a iniciar una era maravillosa. Todo esto lo vamos a ver con más profundidad en el próximo video de las próximas semanas. Entonces, pues acompáñenos para que no se lo pierdan. Va a estar muy interesante. Pues, habiendo analizado, y a lo mejor podemos hacerlo con más detenimiento cada uno, digamos en qué etapa estamos, encontramos la siguiente analogía que dio el Señor Jesús y de ahí el siguiente principio. Entonces, por favor, vamos a leer Mateo 11, 16 al 17. ¿Qué diré de la gente de hoy día? Es semejante a los muchachos que sentados en las plazas gritan a sus compañeros de juego: si tocamos la flauta, ustedes no bailan, y si cantamos canciones tristes, ustedes no lloran. Aquí está describiendo el Señor como un cuadro de gente que como que nada le parece, ¿no? O no entiende que es tiempo de algo específico. Exacto. No abrazan el tiempo que tienen delante, ¿no? Entonces, este es el segundo principio que hoy les quiero compartir, y es el principio de abraza la etapa en la que el Señor te está permitiendo vivir. Abrázala. Hay algunos pasajes de la Escritura adicionales que nos hablan de este abrazar, ¿no? Si eres soltero, abraza que estás en esa etapa. Si eres mamá soltera, también vamos a ver por qué abrazar las diferentes etapas. Pero antes, como les decía, algunos pasajes. Ayúdanos con Eclesiastés 7:10, por favor. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio preguntar sobre esto, dice Eclesiastés. Aquí está esta tendencia que a veces tenemos de
la añoranza del pasado, ¿no? Siempre pensar que los tiempos anteriores eran mejores. Y a veces ni siquiera, a veces podemos hasta pensar que tiempos anteriores eran mejores y a lo mejor eran tiempos que ni vivimos, ¿no? ¿Qué época te gustaría nacer, no? Ay, a mí me gustaría en los años 20. ¿Y tú naciste? ¿Tú viviste esa etapa? No, pero lo veo en las películas, ¿no? Incluso hay personas que batallan mucho porque se quedan atoradas en algún lapso de su vida, añorando y con nostalgia, etcétera. Bueno, y el peligro de esto es que no pueden avanzar a la que sigue y no pueden disfrutar lo que sigue. Uh-huh. Y yo te quiero decir que cada etapa trae 4 oportunidades. En cada etapa tú tienes la oportunidad de conocer a Dios de manera diferente. Si Dios te concede ser padre, por ejemplo, vas a aprender mucho sobre la paternidad de Dios. Si tú estás como hijo, vas a aprender mucho acerca de cómo es Dios como padre también y cómo debe ser, qué es un hijo. Si eres una mujer sola, puedes conocer a Dios como tu marido, etcétera. O sea, cada etapa tiene, número 1, la oportunidad de conocer a Dios de una manera muy única. Número 2, tiene la oportunidad de disfrutar cosas. O sea, si eres soltero puedes disfrutar que no tienes tanta responsabilidad. Si tienes hijos, puedes disfrutar que se ríen y que te abrazan y cuando dicen papá y cuando caminan y cuando no sé qué. Si tienes hijos más grandes, si no tienes hijos, puedes disfrutar entonces que tienes mucho más tiempo. Es decir, en cada etapa puedes disfrutar algo. Número 3, en cada etapa puedes desarrollarte de cierta manera y aprender ciertas cosas. Cada etapa nos estira. Si vemos todas las cosas que hemos aprendido desde que iniciamos nuestra vida, vemos que nos han marcado diferentes cosas en cada etapa. Uh-huh. Y puedes meterte a estudiar el tema. Si estás batallando, por ejemplo, con depresión. Yo hubo una etapa en mi vida que batallé por ciertas circunstancias con depresión. Y me metí a estudiar acerca de la depresión y me encontré con verdades maravillosas, ¿no? La importancia, por ejemplo, de ponerle filtro a tu mente en cuanto a los pensamientos. Cosas que hoy comparto en algunos videos que aprendí en una etapa que fue una etapa muy retadora, ¿no? Entonces, número 4, también cada etapa tiene la oportunidad de dar algo a los demás. Leemos, por ejemplo, de Timoteo que su abuela y su madre le enseñaron las escrituras. Entonces yo me imagino a la abuelita con el nieto y leyéndole, las historias de la Biblia, ¿no? Entonces, si tú te ha tocado ser una persona que ha pasado tiempos difíciles, puedes buscar a Dios, aprender, recibir la ayuda de Dios y luego estás capacitado como nadie para ayudar a personas que están pasando situaciones a lo mejor semejantes a la tuya. Entonces, pero esto no se logra si no abrazamos plenamente la etapa en la que estamos viviendo. Un par de escrituras más en este sentido. Eclesiastés 3:11. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Uh-huh. Aquí está, la etapa de la vida que estás es hermosa. Y además tienes esa idea de la eternidad, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿no? Muy bien, y la otra cita. Efesios 5, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Uh-huh. Entonces, aquí nos habla de aprovechar al máximo cada oportunidad. Las etapas se van a acabar. Y lo que no queremos es el regret. El hubiera. El hubiera. Eso no lo queremos. Leí alguna vez un libro, o parte de un libro que escribió una enfermera, dedicada a una zona del hospital que era con enfermos terminales, ¿no? Entonces a ella le tocaba
pues escuchar a estos enfermos que sabían que iban a morir, y hace una lista ella de las cosas que ellos hubieran, ¿no? Pero pues ya no se puede. Entonces, ahorita es cuando, ¿no? En cada una de las etapas. Tú al principio identificaste tu etapa personal, familiar, espiritual, bíblica que estamos viviendo. Hay que aprovechar al máximo. Vamos a leer la tercera analogía que nos dio Jesús para ver y reflexionar en un tercer principio. Esta analogía está en Lucas capítulo 5. También les contó una historia, Jesús, y les dice: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para arreglar uno viejo, porque echa a perder el vestido nuevo, y el retazo nuevo no queda bien con el vestido viejo. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo revienta los cueros, se derrama y se dañan los cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Bueno, aquí en realidad son dos analogías. Una es la del tienes un vestido ya viejo y lo quieres remendar, y entonces tomas uno nuevo y haces una locura. Destruyes el nuevo para remendar el viejo, y aparte vas a hacer más grande pues la rotura del viejo, ¿no? Entonces, y el otro es el del vino. Finalmente los cueros ya viejos se hacen tiesos, y entonces cuando quieres un vino nuevo echarlo ahí, pues nada más se van a echar a perder y se rompe tanto el odre como el vino, ¿no? Entonces yo creo que esto nos habla del principio de poder adaptarnos. Ese sería el tercer principio, el principio de la adaptación. Entonces, analiza, abraza y adáptate. No sé, a veces lo que como que quisiéramos hacer es seguir con las costumbres o con las formas o las maneras de una etapa anterior, y nada más como que, o sea, no sé, a ver, te voy a poner un ejemplo de la familia. Los hijos ya son grandes y los quiero seguir tratando como niños pequeños, nada más con algunas modificaciones, y no cambio. O sea, ya cambió el juego, ya no es fútbol americano, ya es béisbol, ya son otras reglas, pero a veces como que no nos adaptamos. Sí, hay una resistencia al cambio natural. A nadie le gusta molestarse en tener que pensar en algo nuevo. Sin embargo, es de las cosas que más dolor producen cuando somos inflexibles. Esto ya lo hemos hablado, pero sobre todo en las etapas de cambio de nuestra vida, nos cuesta muchísimo trabajo muchas veces no estar parchando nuestra vida, y echamos a perder muchos vestidos nuevos. Cosas que Dios nos había dado que eran nuevas. Realmente es una paradoja, porque nos cuesta trabajo el cambio. Sin embargo, cuando viene el cambio y nos adaptamos a él, viene una gran satisfacción. Un vestido nuevo. Un vestido nuevo. Vino nuevo. Así es. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que dice que olvidemos lo que queda atrás y nos extendamos a lo que está adelante, que dice no traigas memoria del tiempo pasado, ¿no? Entonces Dios siempre está como queriéndonos regalar, ¿no? Cosas nuevas, pero nosotros a veces pues echamos a perder porque nos aferramos a ciertas maneras pasadas, ¿no? Entonces esto es cierto a nivel de lo natural, ¿no? Si trabajabas, ahora estás retirado, ya es otro juego. Dios te quiere regalar algo nuevo con tu retiro, ¿no? Y hay que adaptarse. Obviamente lleva un proceso, ¿no? Pienso en la ilustración que nos da Isaías del águila, ¿no? Que habla de que se rejuvenecerán como el águila. Y el águila, la manera en que se rejuvenece es que se aísla, y tiene que haber todo, creo que es un proceso de 40 días donde tiene que cambiar, le pega el pico contra la roca para que le salga un pico nuevo, se talla para que se le caigan las plumas y le salgan plumas nuevas. O sea, es un proceso doloroso, no es bueno, ya voy a cambiar ahorita, ¿no? Es un meterse a ese cambio, pero el resultado es algo maravilloso. Fíjate que esta resistencia al cambio es algo que nos daña mucho también a nivel profesional, los cambios que hay en la tecnología, en las maneras de hacer las cosas,
Y también tradicionalmente es algo que le daña a la iglesia cristiana. A veces las iglesias, Dios hace cosas maravillosas, toman un modelo de cómo hacer las cosas y se casan con ese modelo, con esa liturgia, y cambia la sociedad y la iglesia no cambia sus formas. La palabra de Dios es la misma, pero la forma de comunicarla, la forma de ser iglesia, de vivir el evangelio, tiene que irse adaptando de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y a veces la iglesia es donde muere porque se resiste al cambio. Déjame decirte que todo este mensaje y el que voy a dar la próxima semana salió porque la próxima semana, el próximo fin de semana, se celebra una fiesta. Los judíos le llaman Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, pero es la celebración de una fiesta del Antiguo Testamento que se conocía como la fiesta de las trompetas. Nosotros, como creyentes en el Señor, en Jesús, en estos últimos tiempos, no estamos llamados a guardar las fiestas, pero sí a aprender de las fiestas, porque las fiestas judías están ricas en lecciones para nosotros. Entonces, cuando estaba yo meditando sobre el tema de la fiesta de las trompetas, pues me doy cuenta de que es la proclamación del inicio de una nueva etapa. Y ahí es de donde salió todo este concepto. Así que yo te quiero animar a que estés listo para las etapas que estás pasando, que la maximices, y también que estés listo para las nuevas etapas de parte de Dios que vienen para tu vida. Por esto es importante que entendamos en dónde estamos parados hoy, no dónde estábamos ayer, ni dónde vamos a estar dentro de un mes o 2 meses, porque no lo sabemos, pero hoy sí sabemos. Yo quiero invitarte en esta hora, en este tiempo, para que podamos reflexionar y hacer un alto en el que podamos analizar en dónde estamos parados, en qué etapa de nuestra vida. Y que número 2, podamos abrazarla. Abrazarla es asumirla, es visualizarnos en este nuevo rol. Tal vez es necesario cambiar el rol, es necesario cambiar algunos hábitos, a lo mejor es necesario cambiar algunas maneras de pensar. Número 3, adaptarnos, tomar la decisión de adaptarnos a hacer los cambios y modificaciones necesarias sin pensar en el pasado, dejando atrás lo viejo y preparándonos para ese nuevo vestido, preparándonos para ese nuevo vino. Vino significa gozo y un vestido significa una nueva identidad. Así que hoy Dios nos quiere revestir y nos quiere dar un nuevo gozo en donde estamos, con quienes estamos y de la manera que estamos viviendo. Te quiero recordar que con el Señor siempre vamos a más, que Él siempre tiene algo mejor. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que vamos a las cosas mejores y mayores que el Señor tiene en esta vida y en la que viene adelante también. Me gustaría orar para que tú que nos estás escuchando, el Espíritu Santo te ayude a entender en qué etapa estás, te ayude a abrazar esa etapa y te ayude a adaptarte para que puedas disfrutar todo lo que el Señor tiene para ti. Quiero decirte antes de orar que tal vez tú no te puedas ahorita imaginar en un vestido nuevo y mucho menos en un vino nuevo, en gozo, porque estás atravesando una situación muy difícil, estás en una crisis, tal vez estás en una soledad profunda o en una depresión profunda. La buena noticia hoy es que los tiempos cambian, los días cambian,
Hay ciclos que constantemente están cambiando. Esto quiere decir que tu situación es pasajera, va a pasar. Va a pasar y te vas a levantar con un nuevo ánimo, con un nuevo día, con nuevas oportunidades que Dios te quiere dar. Los desiertos son preparaciones. A veces entre etapa y etapa hay un desierto, hay una preparación para la próxima etapa, ¿no? Es como la oruga, para hacerse mariposa, tiene que tener un proceso, ¿no? Y así es también con nosotros. Padre, oramos por las personas que están viendo este video. Solo tú puedes, Padre, hacer que podamos vernos como tú nos ves. Yo te pido que tú traigas luz para que cada uno pueda visualizar en qué etapa está realmente, tanto no solamente en lo natural o en lo fácil de ver, sino espiritualmente, y también visualizar la etapa de la historia que estamos viviendo ya al final de los últimos tiempos, y que podamos ver también lo que tú tienes adelante para nosotros en esta vida y en la que sigue. Todo esto viene de ti y viene por revelación de Dios, así que yo te pido que tú traigas esa revelación sobrenatural, que tú fortalezcas el ser interior de estas personas que están escuchando este mensaje, para que puedan abrazar la etapa de la vida en la que están o el proceso que están viviendo, y que puedan aprovecharlo para conocerte de una manera distinta, más profunda, que puedan aprovecharlo para estirarse y madurar, que puedan aprovecharlo para servir a otros que están en una situación igual, peor, o pasando por circunstancias, y que puedan también disfrutarlo, porque en cada etapa tú pones mucho que podemos disfrutar. Gracias por estos principios, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero finalizar leyéndote esta escritura que encontramos en Isaías 55:6. Este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Creo que el hecho de que estés viendo este video, no sé qué circunstancias ha habido en tu vida que ahorita estás buscando. Entonces, este es el momento en que Dios está abriéndote esa oportunidad para que le encuentres. Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces Dios te promete su respuesta, pero también te promete enseñarte muchas cosas maravillosas que no tienes idea, que no te habías imaginado. Así que, ¿por qué no en este momento haces tú mismo una oración a Dios y le dices: quiero conocerte? Reconoce que estás en esta etapa donde Jesús, el Hijo de Dios, ya quitó toda separación. Ya Él cargó con todos nuestros pecados, errores, ya lo llevó Él. Y Él quiere mostrarte una manera nueva de vivir. Búscalo, clama a Él. Es posible que hoy sea el día de empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo con Dios. Tal vez nunca habías oído que Dios está buscándote y que Dios está queriendo tener una relación contigo. Tal vez hoy es el día de cambiar esa manera de pensar y de cambiar tu relación con Dios. Bueno, nos dio mucho gusto platicar con ustedes, compartir estos principios. Y les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y que les animamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mensajes de Plenitud, y que le piquen al botón de notificaciones para que sepan los videos que estamos subiendo cada semana. Dios les bendiga.
oscuridad, brillas en majestad. En tus manos está el tiempo y la eternidad. Incontenible es tu amor. Tú eres quien nos salvó, quien nos resucitó, y tú nos guiarás con tu gracia y tu bondad. Yo sé que bueno eres tú. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. En mi debilidad, tú permaneces fiel. Tú eres desde el principio y tú eres en el final. ¿Quién es quien fue y quién vendrá? Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente, tu perdón infinito. Jesús, Jesús, incontenible es tu amor. Fuerte más que la muerte es tu amor. Tú eres autor de eterna salvación. Tu amor es tan grande, es fuego que consume, y no hay nada que nos pueda separar. Tu amor es suficiente y tu perdón infinito.